BTS y la canción que conmovió a toda una nación, el significado oculto de Spring Day. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda K-Pop Master. Spring Day es una de las canciones más exitosas de BTS, la cual es el sencillo principal de You Never Walk Alone, el cual fue liberado en octubre del 2016. Spring Day tuvo un desempeño comercial más que impresionante, a tal nivel de lograr liderar el Gaon Digital Chart y también ser reconocida como la canción del año en los Melon Music Awards del 2017. Pero detrás del increíble rendimiento en ventas, galardones y números de las plataformas digitales, en la canción Spring Day se esconde un significado oculto, un doloroso suceso para la población de Corea del Sur y para los miembros de BTS, pues está inspirada en un acontecimiento que cobró cientos de vidas jóvenes. Es así que la canción Spring Day es uno de los temas más conmovedores para Corea del Sur, la cual habla de la tragedia del naufragio del ferry Seoul, ocurrida el 16 de abril del año 2014, mismo que tras volcarse y hundirse en la isla de Hindo, transportaba a más de 400 personas, entre las que se encontraban 250 estudiantes de la secundaria Dangwon, quienes regresaban de una excursión de la isla de Jeju. La investigación reveló que la carga pasaba el límite, lo que provocó que se volcara, y una de las noticias más impactantes fue cuando los familiares de las víctimas se enteraron que el capitán Lee Jong-seok ordenó a los pasajeros quedarse en sus camarotes hasta que llegaran las lanchas que en teoría los rescatarían. Pero en realidad todas estas personas quedaron atrapadas y no pudieron salir del ferry, mientras que Jung-seok y su tripulación cobardemente fueron de los primeros en abandonar la nave. Es así que a más de 8 años de la tragedia se ha dado a conocer que hubo varias negligencias, la cual dejó a 304 fallecidos, en su mayoría a los estudiantes y maestros que iban a la excursión. En el video de Spring Day, de inicio, encontramos una tremenda paradoja, ya que a pesar que la canción se titula Spring Day, que en español significaría algo así como día primaveral, lo cierto es que al iniciar el video encontramos a V en unas vías del tren con la cara triste y parecería que está esperando a alguien muy especial para él. Más adelante se aprecia a los chicos dentro del tren, en donde algunos que parecen tener mochilas y uniformes escolares. A lo largo del video musical se muestran algunos objetos personales que parecen no tener dueño. Primero, en la escena del vagón del tren, se alcanzan a apreciar un par de maletas de viaje y algunas prendas de ropa en los asientos. Posteriormente, se repiten un par de escenas con una montaña gigantesca de ropa. Esto representa para algunos las pertenencias de las personas que nunca regresaron con vida, sobre todo la de los estudiantes en el barco. Se piensa esto porque durante la extensa búsqueda por sobrevivientes se encontraron una gran cantidad de objetos de las víctimas. En la escena de la orilla del mar, Jimin, uno de los integrantes del grupo, recoge unos zapatos. Esto puede ser una representación de los objetos sin dueño que fueron arrastrados a la orilla del mar, ya que estas pertenecen a esperar de muchas víctimas, lo que haría alusión a los estudiantes. Además, la letra expresa lo doloroso que es extrañar. En la escena final del video, los zapatos son colgados en un árbol,
un símbolo para honrar la muerte en muchas culturas. Es por esta razón que para las familias la canción de BTS es el significado de esta canción. Y es que cuánto más tengo que esperar, cuántas noches más tengo que quedarme despierto hasta que pueda verte. El invierno se está acabando. Si espero un poco más, si me quedo despierto algunas noches más, iré a verte, pasando el final de este frío invierno hasta que llegue la primavera otra vez. Permanece ahí un poco más. Si el video te gustó en algún momento, me encantaría que le des un like. Y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras. Sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.